amados hermanos y hermanas, y amigos y amigas que en esta mañana nos honran con su presencia. Que el Señor les bendiga ricamente y grandemente. Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en Lamentaciones capítulo 2, verso 14. Lamentaciones capítulo 2, verso 14. La prédica que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes en esta mañana se titula ¿Cuál es el mensaje que Jesús predicó? ¿Cuál es el mensaje que Jesús predicó? Lamentaciones 2:14 dice así: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Voy a leer una vez más. Lamentaciones capítulo 2, verso 14 dice así: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendícenos con tu palabra en esta mañana, Dios. Que nuestro corazón arda, Padre, para que nosotros podamos, Dios, recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Amén. Con estas palabras, hermanos, Dios le recuerda a los judíos, por boca del profeta Jeremías, la razón por la cual fueron vencidos y llevados cautivos por los babilonios. Dios constantemente les envió profetas a los hebreos para pedirles que dejaran de confiar en los hombres, se apartaran de sus malos caminos y se volvieran a Él. Pero como muy bien lo predicaba el pastor Josué Reyes Polanco la semana pasada, y no nos pusimos de acuerdo para armar esta predicación, como muy bien lo decía él, los judíos decidieron no escuchar a los profetas que Dios les enviaba para advertirles que dejaran de pecar y se volvieran a las sendas antiguas. El mismo profeta Jeremías les había advertido previamente lo siguiente: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, preguntad cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos respondieron: no andaremos. Jeremías capítulo 6, verso 16. Como veremos más adelante, hermanos, este fue el mismo mensaje que Jesús, el profeta prometido a Israel en Deuteronomio 18:15, predicaría en su tiempo. Los judíos se percibían a sí mismos como el pueblo escogido de Dios, pero siendo el pueblo escogido, se olvidaron de que no todo eran beneficios y bendiciones. Había también demandas y obligaciones para con Dios. Pero si algo nos ha enseñado, hermanos, la historia humana y también la historia bíblica, es que el ser humano solo le gusta y solo le interesan los beneficios, las bendiciones. Todo lo que tiene que ver con las riquezas, las posesiones materiales, el poder, la autoridad, la posición y el estatus. Pero cuando se trata de las demandas y las obligaciones, cuando se trata de la sujeción, la obediencia, la humildad, el servir, el morir al yo, a la carne y al mundo, eso tiende a olvidarse rapidito. Ciertamente Dios estableció un pacto con los judíos, el cual tenía muchas bendiciones, pero estas estaban sujetas
a condiciones, y no lo debemos olvidar. Y la primera de ellas era la obediencia a Dios, ya que la desobediencia traería consigo el reemplazo de las bendiciones prometidas por el castigo merecido. Mas, sin embargo, Dios no quería castigar al pueblo que Él había escogido para sí. Y por eso les envió profetas que les advirtiesen de sus pecados para que se arrepintiesen. Pero ellos decidieron escuchar solo a aquellos profetas que hablaban por su propia cuenta y según sus propios intereses. Aquellos que les decían lo que ellos querían oír. Palabras vanas que, aunque sonaban bonitas y rimbombantes, no hacían más que conducirlos por camino de perdición y de extravío, pero que ellos interpretaban como palabra de Dios. Es por esta razón que Dios los castigó, y ese pueblo escogido fue humillado y esclavizado. Este es el triste contexto en el que se escriben las lamentaciones por parte del profeta Jeremías. Déjenme decirle algo, amados hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana. Al igual que en el caso de los hebreos, muchos son los que hoy en día dentro de la iglesia del Señor, haciéndose llamar a sí mismos profetas y apóstoles, solo dicen y enseñan lo que la gente quiere oír. Sucede con estos exactamente lo mismo que con los profetas del pueblo de Israel, con los falsos profetas. Hoy son muchos los que desde los púlpitos, desde la televisión, desde la radio y por medio de sus libros, solo se preocupan por decir lo que la gente de este mundo y algunos carnales dentro de la iglesia les gusta oír. Hay algunos que solo predican un mensaje materialista, enfocado más en lo terrenal que en lo espiritual. Un evangelio barato donde se te dice que si aceptas a Cristo, Él te va a hacer millonario. Él va a prosperar tu negocio, va a multiplicar tus cuentas bancarias, Él te va a dar carros lujosos, avionetas, jets, etcétera, etcétera, etcétera. Otros enseñan, cree en Cristo y vas a recibir poder y autoridad para hacer lo que quieras, sin ni siquiera consultar a Dios o escudriñar en su palabra para ver si eso que quieren es la voluntad de Dios. Te dicen que todo, absolutamente todo lo que confieses con tu lengua se convertirá en realidad. Otros predican que si aceptas a Cristo, Él te va a convertir en un guerrero espiritual, que vas a estar guerreando todos los días. Vas a estar viendo a Satanás y a los demonios todos los días, pero vas a poder atarlo y reprenderlo y derrotarlo. Aunque la Biblia diga claramente que el diablo ya fue atado y vencido por Jesucristo, quien lo exhibió públicamente derrotado, triunfando sobre él y sobre los demonios en la cruz. Colosenses 2:15. Interpretada la Biblia en el contexto correcto, en el contexto histórico, teológico y de la circunstancia correcta, ninguna de estos mensajes tiene respaldo bíblico. Hoy en día se está predicando un evangelio de ofertas, pero sin ninguna demanda. Un evangelio light, un evangelio barato, vacío, donde se te ofrece el cielo y la eternidad con solo hacer una pequeña oración que por lo general las personas que la repiten ni siquiera entienden lo que dicen. Dicho mensaje reduce el evangelio a un mero acepta a Jesús o cree en Jesús y vas a poder recibir todo lo que deseas. Pero nunca se ocupan por aclarar lo que creer, aceptar o recibir a Cristo significa según la Biblia. Y es que, hermanos y amigos que me escuchan, creer en Cristo y aceptar a Jesucristo es creer y aceptar su mensaje. Es creer y aceptar el mensaje que Cristo predicó.
Yo les pregunto en esta mañana, ¿sabe usted cuál fue el mensaje que Jesús predicó? ¿Sabe usted en realidad cuál fue el núcleo y la esencia del mensaje que Jesús predicó? ¿Sabe usted cuál fue el mensaje que hizo que un grupo pequeño de 12 hombres, sin contar con micrófonos, ni con grupos musicales y sofisticados instrumentos, sin contar con aviones, vehículos, teléfonos, computadoras, imprentas para sacar libros, folletos y tratados de forma masiva, y sin contar con todas las comodidades y facilidades que nosotros tenemos hoy día, fueron capaces de cambiar en unos pocos años el mundo que les rodeaba? ¿Sabe usted acaso también cuál fue el mensaje que se predicó durante los grandes avivamientos de Charles Finney, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, donde miles de personas caían llorando de rodillas, convencidas por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, y donde las ciudades donde ellos predicaban eran transformadas? ¿Por qué ellos sí trajeron cambios a la gente de su generación? ¿Por qué la sociedad de su tiempo sí cambió como producto de su predicación? La razón es sencilla, hermanos. Ellos predicaron el mensaje que Jesús predicó y que Él mandó a que se predicase. Y este mensaje es claro, sencillo, pero contundente. Arrepentíos. El mensaje de Jesús fue llamar al arrepentimiento. Leemos lo que dice la Biblia en Marcos 1, 14 al 15. Noten bien, después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál es el mensaje del evangelio del reino según estas palabras de Jesús? Arrepentíos y creed en el evangelio. En Lucas se nos narra una vez más cuál fue el mensaje que Jesús predicaba. Lucas capítulo 5 verso 32 dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A qué vino Jesús? A llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y posteriormente el mismo Jesús, luego de haber resucitado, revela lo que el Padre le encomendó para que predicase. Lucas 24 del 46 al 47 dice que Jesús les dijo así: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. Acéptame a mí, confiéseme a mí. No, a que en su nombre se predicase el arrepentimiento para el perdón de los pecados en todas las naciones desde Jerusalén. ¿Cuál es el orden, hermanos? Jesús al final, antes de ir al cielo: arrepentíos y tus pecados te serán perdonados. Antes, arrepentíos y creed. Arrepentíos y tus pecados serán perdonados. Amados hermanos, según la Biblia, el mensaje de arrepentimiento de pecado es el único mensaje que el Espíritu Santo respalda. Hoy en día hay iglesias que hasta se han cambiado el nombre. Ya no se llaman iglesias, sino centro o comunidad o fundación. Les da pena llamarse iglesia. Y eso es una de las cosas que yo le doy gracias a Dios. Aquí estamos en la iglesia evangélica pentecostal de la cruz y no nos da pena llamarnos así. Claro, y como les da pena llamarse iglesia, mucho menos van a predicar arrepentimiento, porque según ellos eso es ofensivo para la gente, eso ahuyenta a la gente, pero ignoran que el único mensaje que Dios bendice y el Espíritu Santo respalda es el mensaje que contiene un llamado al arrepentimiento.
Si no contiene esto, los mensajes son solo una pieza de oratoria, un discurso motivacional diseñado para que la gente se sienta cómoda. Su efecto en la mente y en el corazón de las personas es corto. Se olvida a los pocos minutos de haberse escuchado. No causan una transformación verdadera en lo interno del ser humano. Solo el mensaje de arrepentimiento tiene el suficiente poder del Espíritu Santo para permanecer. Y aún después de que es escuchado, continúa y continúa y continúa en el interior del hombre. Y esto es así porque el mensaje de arrepentimiento es el único que confronta al hombre consigo mismo. Confronta al hombre con sus pecados, con sus malas obras, con sus malos pensamientos, con sus malas palabras, con sus malas actitudes y acciones. No es un mensaje que te entretiene y te hace sentir chévere, cómodo. Es un mensaje que te confronta. Y en esta confrontación, Dios busca liberarte de las cargas que por causa del pecado te agobian y te oprimen. Este mensaje es con el que Cristo comenzó su ministerio, hermanos. No era un mensaje liviano, no era un mensaje rebajado, era un mensaje que impulsaba al hombre a mirarse hacia adentro de sí mismo, a lo íntimo de sus pensamientos y de su corazón, no al mundo, no a las riquezas, no a lo terrenal, no a las cosas materiales. Y los apóstoles, saben, fueron obedientes y hablaron de lo mismo. Pedro, al predicar su primer mensaje público en el día de Pentecostés, miren la respuesta, la reacción que causó en los que le escucharon. Hechos 2, verso 37 dice que al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a los otros apóstoles y a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: acepten a Cristo, crean en Cristo. No, eso no es lo que dice el libro de los Hechos. Los apóstoles y Pedro le respondieron: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para el perdón de los pecados. Y en el segundo mensaje evangelístico, cuando se convirtieron 5,000, predicó Pedro diciendo lo siguiente, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Qué bendición! Para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Ese fue también el mismo mensaje que predicó Pablo a los filósofos de Atenas, a los epicúreos y estoicos, siendo citado por ellos al Areópago, donde los filósofos discutían las grandes cosas de la realidad y de la vida. Y luego de exponerles Pablo su discurso, concluye con las siguientes palabras. Hechos 17, 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Y les dice por qué. Por cuanto ha establecido Dios un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel varón a quien designó, dando fe de haberle levantado de los muertos. Arrepentidos, porque Dios va a juzgar al mundo. A todo hombre, en todo lugar, Dios pide una cosa, y a ustedes filósofos también, que se arrepientan. Y al final de su ministerio por toda Grecia y Asia, ya al final de su tercer viaje misionero, justo antes de partir a Jerusalén, donde iba a ser golpeado y encarcelado Pablo, convoca a los líderes de las iglesias que estaban en Éfeso, la ciudad más grande, poderosa e influyente de toda Asia.
para que vinieran a verle a él a Miletos, donde les expondría sus últimas palabras. Y recuerde una cosa, hermano, Pablo estuvo ministrando por 3 años en Éfeso y el Señor hizo milagros extraordinarios por medio de él. Y fueron los milagros de tal manera que la Biblia dice que aún le llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus inmundos salían. Hechos 19:12. Pero miren el mensaje que Pablo les habla a estos líderes que él manda a convocar. Hechos 20:17 al 35. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Ustedes han visto cuál ha sido mi conducta. No dice Pablo, por cierto, a continuación, mostrándoles mi poder apostólico y los milagros que hice. No, hermanos, Pablo lo ha podido hacer, pero él sabía que eso no era lo importante. Esto que les dice sí es lo importante. Verso 19, cómo él se manejó en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y en las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Están viendo los pasos? Arrepentimiento para con Dios y de la fe en Jesucristo. Arrepentimiento primero y luego fe. ¿Qué diferencia, hermanos, es el evangelio bíblico al evangelio que se predica hoy día? Es por esta razón que en las iglesias de hoy hay supuestos cristianos que en nada se diferencian de la gente de afuera, de la gente del mundo. Hoy vemos que hay miembros de iglesia que mienten, sienten envidia y celos ministeriales hacia otros, albergan rencor en su corazón, tienen raíces de amargura, les encanta hablar mal del prójimo y levantar falso testimonio, son incapaces de perdonar, aborrecen a sus hermanos en Cristo, son altivos, soberbios, jactanciosos y todas esas cosas que en la Biblia se clasifican claramente como obras de la carne. En Gálatas 5, 19 y adelante. Y esto es así, hermanos, porque muy probablemente nunca se le predicó a esos que hoy asisten a muchas iglesias que para ser hijo de Dios es necesario ante todo el arrepentimiento. El arrepentimiento te lleva a reconocer que has ofendido a Dios y a sentir vergüenza ante Él por haber vivido de esa manera. Y por tanto, nunca más le vas a dar la entrada ni en tu mente ni en tu corazón a esas conductas. El mero aceptar o creer en Cristo no causa eso, hermanos. Pero, ¿cómo es que el hermano Troconis dice eso? Porque lo dice la Biblia. Si leemos en Juan capítulo 2, versos 23 al 24, conseguimos algo muy, muy interesante. Y lo voy a leer y les pido que presten atención. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron en Jesús, viendo las señales que Él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Dios conoce la intención de aquellos que vienen a Él, aún diciendo, creemos. Muchos creyeron en su nombre, mas Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Así como lo enseña este versículo, hermano,
Hoy día muchos vienen a Cristo por los panes, por las bendiciones, pero no están dispuestos a aceptar su mensaje. Arrepentíos y convertíos. Es por ello que hoy día tenemos en muchas iglesias creyentes que padecen de lo que yo he denominado el síndrome de Simón el Mago. Este síndrome está fuertemente ligado, por cierto, en muchos creyentes, con lo que yo también he bautizado el síndrome de Adán y Eva. Echarle la culpa al otro y no asumir la responsabilidad individual delante de Dios. Leamos rapidito la historia de Simón el Mago para entender que el mero creer en Cristo no basta. El contexto de esta historia es Felipe predicando en Samaria, hermanos. Vamos a leer del versículo 9 al 23 rapidito, escuche. Hechos 8, 9 al 23. Hechos 8, 9 al 23 dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Era un brujo Simón, y había engañado a la gente de Samaria, porque la brujería funciona, haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Ven, hermanos, a la gente lo que le atrae es el poder. Y la Biblia dice que muchos creyeron a Felipe y se bautizaron. ¿Y saben qué? Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. ¿Qué tal? ¡Guau, hermano! Simón creyó. La Biblia dice que Simón creyó. Simón se metió evangélico y se bautizó. Y además de eso, era discípulo. Agarró las clases de discipulado con Felipe, porque la Biblia dice que estaba para arriba y para abajo con él. Tremendo cristiano Simón, hermano. Creyó, se bautizó y era discípulo de Felipe. Qué buen testimonio el de Simón, ¿ah? ¿Cómo lo cambió Dios a ese hombre? Pero, ¿qué fue lo que en verdad motivó a Simón a hacer esto? A creer, bautizarse y ser discípulo. Lo dice el resto del versículo. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, Simón estaba atónito. A Simón lo movió el ansia de poder, el interés de hacer grandes señales y milagros. Pero la Biblia añade que Pedro y Juan vinieron a Samaria desde Jerusalén para imponer las manos sobre ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo. Y narra la Biblia lo siguiente: cuando vio Simón, verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiera la mano reciba el Espíritu Santo. ¿Qué tal? Simón había creído, pero Simón nunca se arrepintió de los pecados de brujería y de hambre y ansias de poder. Y continúa la Biblia diciendo, verso 20, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, que es gratuito, se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y aquí viene algo importante: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón creyó, se bautizó y estaba con Felipe para arriba y para abajo. Pero Simón estaba preso de maldad y de amargura.
En ocasiones yo me pregunto, hermanos, ¿cuántos Simón el Mago habrá dentro de la iglesia del Señor hoy? Personas que aceptaron y creyeron en Cristo, pero a los cuales nunca se les explicó que ello significa que debían, número uno, reconocer sus pecados, arrepentirse de ellos y pedirle perdón a Dios. Y luego decirle que los reconocían a Él y únicamente a Él como amo y Señor de sus vidas, y que desde ese día tendrían que morir a la carne y al mundo y vivir para Cristo. Es esto lo que significa teológicamente los términos confesar y creer en Romanos 10:9. Si confesaras con tu boca que creyeras en tu corazón, significa esto: reconocer que eres pecador, arrepentirte a Dios porque te duele y que nunca lo vas a volver a hacer, y pedirle perdón. Hoy día vemos personas en las iglesias que, al igual que Simón el Mago, tienen en su corazón hiel de amargura y están todavía cautivos en prisiones de la carne. Y muchos son los que en la iglesia creen que la solución está en ministrarles liberación espiritual, o cancelarle las maldiciones relacionales, o reprenderle los demonios de amargura, de rencor o falta de perdón. No, la solución no está en eso según la Biblia, ni enseñarle que le echen la culpa a otros. La solución bíblica está en decirle a esas personas que tienen que reconocer que si todavía sienten o practican las cosas del mundo, están incurriendo en pecado, y hay que decírselos claramente. Y la única manera que pueden ser libres de todo eso es reconociendo su error, arrepintiéndose y pidiéndole a Dios que les perdone. Y si eso lo hacen de forma genuina, amén, el Señor lo hará libre, porque escrito está: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres de la amargura, de la maldad, de las cosas mundanas, de las cosas de la carne y del apetito por el mundo. Arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor en la vida de sus hermanos tiempos de refrigerio. Es probable que aún hayan personas, aún en esta amada iglesia nuestra, que nunca se han arrepentido verdaderamente de sus pecados y por tanto no han pasado a ser verdaderamente libres. Hermano amado, hoy es el día en que eso puede cambiar. Hoy es el día en que eso puede cambiar. Bueno, mejor hay personas que vinieron a Cristo por medio del arrepentimiento, pero luego solo se han concentrado en la obtención de poder, en buscar el reino de Dios solo para servirse de Dios y demostrarle a los demás cuán poderosos son. Son estos los que se la mantienen siguiendo las señales, en vez de que las señales los sigan a ellos, como sí enseña la Biblia. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. El que cree porque se ha arrepentido, esto le sigue. No las tiene que estar buscando, hermanos. Son estos los que se mantienen haciendo estas cosas. Son los que han olvidado que somos siervos inútiles y que como siervos todo lo que hacemos y lo que vivimos y lo que decimos debe estar sujeto y subordinado a Dios, a su palabra y a su voluntad. Estos son quizás los que les gusta orar diciendo: yo declaro, yo decreto, yo ordeno, en vez de orar como Jesús manda: y todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, Él lo hará. Juan 14:13. Bendito sea su nombre. El Padre nuestro, Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro, tú, dame tú el pan, no me dejes tú caer en tentación, líbrame tú del mal. Pero hoy en día las oraciones son decretos, declaro, confieso. Eso sí, en el nombre del Señor. Pero vean que este versículo no dice: y todo lo que declaréis o decretéis o confeséis en mi nombre, Él lo hará. Eso no lo dice.
y todo lo que pidáis, porque si somos hijos, a nuestro Padre le pedimos. Amén. Estos hermanos deberían recordar las palabras del apóstol Santiago cuando dice, Santiago 4, 13 y 15, no se les olvide. Vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y comerciaremos y ganaremos. Es decir, decreto que esto se va a hacer y se cumple en el nombre de Jesús. Como que si Jesús estuviese obligado a conceder siempre nuestros antojos. Dice Santiago, en lugar de lo cual debéis decir, si el Señor quiere, viviremos y hacemos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Y toda jactancia semejante a esta es mala. No es que lo dice Obed Troconi, lo dice la Biblia. No debemos olvidar, hermanos, que solo somos barro en sus manos. Vasos a los que Dios quiere llenar con su espíritu, como Él quiere, en la medida que Él quiere y con los dones que Él quiere. Pero, hermanos, ¿por qué es tan importante el concepto de arrepentimiento? Aquí está la respuesta importante. Porque el arrepentimiento es el tesoro más grande que Dios nos ha concedido a los seres humanos, ya que es lo único que permite solucionar el problema que separa al hombre de Dios, el pecado. El arrepentimiento es lo más grande que tenemos. Con el arrepentimiento viene el perdón y con el perdón viene la salvación. Para concluir, quisiera compartir con ustedes lo que arrepentimiento significa. En hebreo la palabra es teshuvah. Teshuvah, y es interesante hacer el análisis semántico de la definición de lo que arrepentimiento es, porque nos da luz a su importancia. Teshuvah significa, según la Biblia, 3 cosas, y todas ellas convergen en una sola: la salvación de la humanidad. Teshuvah significa primeramente responder. Cada vez que usted lee en el Antiguo Testamento que tal persona respondió, tal persona hizo teshuvah. Teshuvah es responder en el sentido de detenerse y darse la vuelta para responder al que te llama. En términos espirituales significa responder el llamado que Dios le hace a todo ser humano para que se detenga, reflexione, deponga su actitud de soberbia y de desobediencia ante Dios y se aparte del pecado. Arrepentimiento es eso, responder el llamado que Dios te hace todos los días, amigos y amigos que me escuchan, desde que tú te levantas, para que te vuelvas a Él. Teshuvah, hermano, también significa cambiar de dirección. Un cambio como para regresar o para volver al origen de donde saliste, por el hecho de reconocer con tu mente que el camino en el que estabas es un camino equivocado. Es justamente la alusión que hace Jeremías 6:16, que leímos al principio. Es lo que en el griego del Nuevo Testamento se expresa mediante el término metanoia. Metanoia, que literalmente significa cambio de mente. Y es que arrepentimiento implica, hermano, eso, un cambio de mente, una renovación de vuestra mente, no un cambio en tus sentimientos, porque cambio de sentimientos es remordimiento y el remordimiento no salva, pero el arrepentimiento sí. Significa reconocer con nuestra mente que seguir por cualquier otro camino que no sea Jesucristo está mal, es pecado y ofende a Dios. Y que entendemos que a Dios eso le duele. Y por entenderlo así, nos da dolor, nos contristamos y nos disponemos con la ayuda de Dios, de la oración, del ayuno y del Espíritu Santo a no volver a practicar nunca más el pecado. Cambiar de mente es eso, no lo hago más.
es haber renovado el entendimiento, como dice Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, cambio de mente, metanoia, arrepentimiento, porque es la única manera de comprobar cuál es la voluntad de Dios para ti, lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Bendito sea su nombre. Y por último, hermanos, arrepentimiento, y esto es quizás lo más bello e importante, porque el arrepentimiento es el mayor tesoro que tenemos los seres humanos. Arrepentimiento también significa nuevo comienzo. Dios quiere que reconozcamos nuestros pecados y nos arrepintamos, porque Él quiere borrarlos y perdonarnos para que comencemos una nueva vida junto a Él. Él quiere que seamos nuevas criaturas en Cristo, tal como lo expresa su palabra en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El arrepentimiento, hermanos, producirá en ti un nuevo comienzo. Dios borrará todos tus pecados, todos tus errores, no importa cuán feos sean. Y Dios nunca más se va a acordar de ellos. Como está escrito, yo soy el que borra tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Isaías 43:25. Ustedes saben, hermanos, que yo antes de venir a Cristo, yo era brujo. Yo hice pacto con el diablo. Yo pocas veces utilizo testimonios de mi vida, porque en la Biblia hay muchos acerca de Cristo y los apóstoles. Pero esta vez quiero, para aquellos que me escuchan, amigos y amigas, decirles ese testimonio. Yo era brujo. Yo hice pacto con Satanás. Pero un día, por estar en peligro de muerte, por haberme negado a darle mi vida literalmente al diablo, yo decidí detenerme en esta iglesia al escuchar la palabra de Dios. Y yo me arrodillé y reconocí delante de Dios que eso estaba malo, que me dolía haberlo hecho. Y le pedí y le dije que me arrepentía, que no lo volvería a hacer más y que me perdonara. Y Dios entró a mi corazón. No hay pecado que Dios no perdone, hermano. No hay pecado que Dios no perdone. Pero ¿sabe qué? Puede pasar con ustedes, si hoy acepta a Jesucristo, que le digan lo que a mí, mucha gente, y aún algunos hermanos dentro de la iglesia. Pero si Obed fue brujo, ¿cómo lo van a nombrar anciano? Ese es del diablo. Pero yo sé, hermano, que cuando dicen eso, no es la gente, es el diablo que me está queriendo a mí recordar mi pasado. ¿Y saben qué les digo yo? Diablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque a lo que hoy vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien murió y dio su vida por mí. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, hermanos. Pablo, que consentía en el asesinato de cristianos. Pedro, que lo maldijo y lo negó 3 veces. Dios les perdonó porque se arrepintieron. Y es lo que este mensaje de arrepentimiento trae para nosotros en esta mañana. Yo le voy a pedir que incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia hoy, en este momento, Dios, para ponernos delante de ti con corazón sincero, Señor, con corazón abierto. Padre Santo, mira a las personas que están en este lugar, hermanos, Señor. Padre, que quizás siguen aún, Dios, atados a alguna de estas cosas que tu palabra dice son obras de la carne. Yo te pido en el nombre de Jesús que a ellos, para que de verdad vengan tiempos de refrigerio de parte de ti y disfruten de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que ellos hoy, Dios mío, o en su casa, reconozcan que está mal,
que lo reconozcan de verdad, Señor, y que se arrepientan delante de ti, para que tú les perdones, Dios, para que tengan hoy un nuevo comienzo. Y te quiero pedir también, Señor, por aquellos hermanos que quizás una vez, habiendo sido de tu redil, Señor, por una u otra circunstancia, se han apartado tuyo, Señor. Hermano, a ti te quiero decir que esta es la ocasión para que tú vuelvas a los caminos del Señor. No importa cuánto tiempo te hayas apartado de Dios. No importa cuántas cosas malas has hecho, aún sabiendo que a Dios le desagrada. Pero Dios, como en el caso de David, no se fija tanto en nuestros pecados, sino en la capacidad que tenemos para levantarnos con la ayuda de su fuerza. Permite, Señor, que hoy vengan a ti y renueven un compromiso de amor y de servicio, Padre. Permítele, Dios, la bendición de volverlos a tener como hermanos, sirviendo en nuestra iglesia. Y ahora, de manera muy especial, quiero hablarte a ti, amigo y amiga que me escuchas. Hoy es la oportunidad de que tú cambies verdaderamente, de que esos problemas que te agobian, probablemente aquellos pecados que en ocasiones hasta por ignorancia has hecho, o a veces aún queriéndolo, Dios quiere en esta mañana darte libertad verdadera, restaurar la unión con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Solamente Dios te pide una cosa en esta mañana: reconocer que has pecado contra Dios y arrepentirte y decirle: Señor, perdóname. Y Él te va a perdonar, te va a hacer una nueva criatura, te va a dar el propósito para el cual Él te creó, y vas a ser verdaderamente feliz, verdaderamente victorioso y libre. Y lo mejor es que vas a ser de bendición para otros. En esta mañana yo quiero pedirle, si hay alguien acá que quiere comenzar una vida nueva hoy, comenzar el nuevo camino con Cristo, yo le pido que por favor, allí donde está, con valor, se levante y pase adelante. Queremos orar por usted. Nos queremos gozar. Y también en el cielo quiere gozarse los ángeles, porque la Biblia dice que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. En esta mañana, si hubiese alguien que quisiera tener una relación personal con Cristo, comenzando hoy, yo te voy a pedir que donde estás pase adelante. Que nada impida que hoy tú establezcas un nuevo comienzo con Cristo. Pasa adelante en esta mañana, voy a dar tiempo. Si quieres pasar a tener una relación personal con Dios, yo te invito a que allí donde estás te levantes y bajes acá para orar por ti. En esta semana pasa para que de ahora en adelante, a partir de hoy, tú puedas tener una relación personal con Dios. Que nada impida en esta mañana venir a Cristo. Que nada impida que hoy tú pases a ser un hijo de Dios. Esperamos un minutito. Sabemos que es una lucha fuerte en ocasiones. Sabemos que es difícil esto en ocasiones. Pero Dios te quiere dar la salvación hoy. Dios bendiga al joven. Dios bendiga a la pareja joven. Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga a la señora que se aproxima. Este es un paso de valor y solo los valientes lo toman. Bendita sea tu hermana. Dios le bendiga. Hubiese alguien más que en esta mañana quiere venir a asumir un compromiso personal con el Señor. Pase adelante. Bendito el caballero que se acerca. Bendita la hermana que se acerca también en estación. Hubiese alguien más, unos segunditos más. Bendita sea la familia que viene allí, la mujer, mujeres jóvenes. Esas lágrimas el Señor las va a secar, las va a convertir en gozo, las va a convertir en alegría. Él cambia nuestro lamento en baile. Él tiene el poder para hacerlo. ¿Habrá alguien más en esta mañana? ¿Habrá alguien más en esta mañana? Bendito sea tu nombre, Señor.
Siguen pasando jóvenes amados en el tiempo perfecto para crecer en el conocimiento de Dios y servirle. El mensaje de Pablo. Habrá alguien más en esta mañana. ¿Qué impide venir a Cristo hoy? ¿Qué te impide? Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Ustedes han visto cuál ha sido mi conducta. No dice Pablo, por cierto, a continuación, mostrándoles mi poder apostólico y los milagros que hice. No, hermanos, Pablo lo ha podido hacer, pero él sabía que eso no era lo importante. Esto que les dice sí es lo importante. Verso 19, cómo él se manejó en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y en las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Están viendo los pasos? Arrepentimiento para con Dios y de la fe en Jesucristo. Arrepentimiento primero y luego fe. ¿Qué diferencia, hermanos, es el evangelio bíblico al evangelio que se predica hoy día? Es por esta razón que en las iglesias de hoy hay supuestos cristianos que en nada se diferencian de la gente de afuera, de la gente del mundo. Hoy vemos que hay miembros de iglesia que mienten, sienten envidia y serios ministeriales hacia otros, albergan rencor en su corazón, tienen raíces de amargura, les encanta hablar mal del prójimo y levantar falso testimonio, son incapaces de perdonar, aborrecen a sus hermanos en Cristo, son altivos, soberbios, jactanciosos y todas esas cosas que en la Biblia se clasifican claramente como obras de la carne. En Gálatas 5, 19 y adelante. Y esto es así, hermanos, porque muy probablemente nunca se le predicó a esos que hoy asisten a muchas iglesias que para ser hijo de Dios es necesario ante todo el arrepentimiento. El arrepentimiento te lleva a reconocer que has ofendido a Dios y a sentir vergüenza ante Él por haber vivido de esa manera, y por tanto nunca más le vas a dar la entrada ni en tu mente ni en tu corazón a esas conductas. El mero aceptar o creer en Cristo no causa eso, hermanos. Pero ¿cómo es que el hermano Troconis dice eso? Porque lo dice la Biblia. Si leemos en Juan capítulo 2, versos 23 al 24, conseguimos algo muy, muy interesante. Y lo voy a leer y les pido que presten atención. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron en Jesús, viendo las señales que Él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Dios conoce la intención de aquellos que vienen a Él, aún diciendo, creemos. Muchos creyeron en su nombre, mas Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Así como lo enseña este versículo, hermano, hoy día muchos vienen a Cristo por los panes, por las bendiciones, pero no están dispuestos a aceptar su mensaje. Arrepentíos y convertíos. Es por ello que hoy día tenemos en muchas iglesias creyentes que padecen de lo que yo he denominado el síndrome de Simón el Mago. Este síndrome
está fuertemente ligado, por cierto, en muchos creyentes, con lo que yo también he bautizado el síndrome de Adán y Eva. Echarle la culpa al otro y no asumir la responsabilidad individual delante de Dios. Leamos rapidito la historia de Simón el Mago para entender que el mero creer en Cristo no basta. El contexto de esta historia es Felipe predicando en Samaria, hermanos. Vamos a leer del versículo 9 al 23 rapidito, escuche. Hechos 8, 9 al 23. Hechos 8, 9 al 23 dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Era un brujo Simón, y había engañado a la gente de Samaria, porque la brujería funciona, haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Ven, hermanos, a la gente lo que le atrae es el poder. Y la Biblia dice que muchos creyeron a Felipe y se bautizaron. ¿Y saben qué? Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. ¿Qué tal? ¡Guau, hermano! Simón creyó. La Biblia dice que Simón creyó. Simón se metió evangélico y se bautizó. Y además de eso, era discípulo, agarró las clases de discipulado con Felipe, porque la Biblia dice que estaba para arriba y para abajo con él. Tremendo cristiano Simón, hermano. Creyó, se bautizó y era discípulo de Felipe. Qué buen testimonio el de Simón, ¿ah? ¿Cómo lo cambió Dios a ese hombre? Pero, ¿qué fue lo que en verdad motivó a Simón a hacer esto? A creer, bautizarse y ser discípulo. Lo dice el resto del versículo. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, Simón estaba atónito. A Simón lo movió el ansia de poder, el interés de hacer grandes señales y milagros. Pero la Biblia añade que Pedro y Juan vinieron a Samaria desde Jerusalén para imponer las manos sobre ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo. Y narra la Biblia lo siguiente: cuando vio Simón, verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiera la mano reciba el Espíritu Santo. ¿Qué tal? Simón había creído, pero Simón nunca se arrepintió de los pecados de brujería y de hambre y ansias de poder. Y continúa la Biblia diciendo, verso 20, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, que es gratuito, se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y aquí viene algo importante: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón creyó, se bautizó y estaba con Felipe para arriba y para abajo. Pero Simón estaba preso de maldad y de amargura. En ocasiones yo me pregunto, hermanos, ¿cuántos Simón el Mago habrá dentro de la iglesia del Señor hoy? Personas que aceptaron y creyeron en Cristo, pero a los cuales nunca se les explicó
que ello significa que debían, número uno, reconocer sus pecados, arrepentirse de ellos y pedirle perdón a Dios. Y luego decirle que los reconocían a Él y únicamente a Él como amo y Señor de sus vidas, y que desde ese día tendrían que morir a la carne y al mundo y vivir para Cristo. Es esto lo que significa teológicamente los términos confesar y creer en Romanos 10:9. Si confesaras con tu boca y creyeras en tu corazón, significa esto: reconocer que eres pecador, arrepentirte a Dios porque te duele y que nunca lo vas a volver a hacer, y pedirle perdón. Hoy día vemos personas en las iglesias que, al igual que Simón el Mago, tienen en su corazón hiel de amargura y están todavía cautivos en prisiones de la carne. Y muchos son los que en la iglesia creen que la solución está en ministrarles liberación espiritual, o cancelarle las maldiciones relacionales, o reprenderle los demonios de amargura, de rencor o falta de perdón. No, la solución no está en eso según la Biblia. Ni enseñarle que le echen la culpa a otros. La solución bíblica está en decirle a esas personas que tienen que reconocer que si todavía sienten o practican las cosas del mundo, están incurriendo en pecado, y hay que decírselos claramente. Y la única manera que pueden ser libres de todo eso es reconociendo su error, arrepintiéndose y pidiéndole a Dios que les perdone. Y si eso lo hacen de forma genuina, amén, el Señor lo hará libre. Porque escrito está: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres de la amargura, de la maldad, de las cosas mundanas, de las cosas de la carne y del apetito por el mundo. Arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor en la vida de sus hermanos tiempos de refrigerio. Es probable que aún hayan personas, aún en esta amada iglesia nuestra, que nunca se han arrepentido verdaderamente de sus pecados y por tanto no han pasado a ser verdaderamente libres. Hermano amado, hoy es el día en que eso puede cambiar. Hoy es el día en que eso puede cambiar. A lo mejor hay personas que vinieron a Cristo por medio del arrepentimiento, pero luego solo se han concentrado en la obtención de poder, en buscar el reino de Dios solo para servirse de Dios y demostrarle a los demás cuán poderosos son. Son estos los que se la mantienen siguiendo las señales, en vez de que las señales los sigan a ellos, como sí enseña la Biblia. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. El que cree porque se ha arrepentido, esto le sigue. No las tiene que estar buscando, hermanos. Son estos los que se mantienen haciendo estas cosas. Son los que han olvidado que somos siervos inútiles y que como siervos todo lo que hacemos y lo que vivimos y lo que decimos debe estar sujeto y subordinado a Dios, a su palabra y a su voluntad. Estos son quizás los que les gusta orar diciendo: yo declaro, yo decreto, yo ordeno, en vez de orar como Jesús manda: y todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, Él lo hará. Juan 14:13. Bendito sea su nombre. El Padre nuestro, Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro, tú, dame tú el pan, no me dejes tú caer en tentación, líbrame tú del mal. Pero hoy en día las oraciones son decretos, declaro, confieso. Eso sí, en el nombre del Señor. Pero vean que este versículo no dice: y todo lo que declaréis o decretéis o confeséis en mi nombre, Él lo hará. Eso no lo dice. Y todo lo que pidáis, porque si somos hijos, a nuestro Padre le pedimos. Amén. Estos hermanos deberían recordar las palabras del apóstol Santiago cuando dice, Santiago 4:13 y 15, no se les olvide:
Vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y comerciaremos y ganaremos. Es decir, decreto que esto se va a hacer y se cumple en el nombre de Jesús. Como que si Jesús estuviese obligado a conceder siempre nuestros antojos. Dice Santiago, en lugar de lo cual debéis decir, si el Señor quiere, viviremos y hacemos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Y toda jactancia semejante a esta es mala. No es que lo dice Albert Trocconi, lo dice la Biblia. No debemos olvidar, hermanos, que solo somos barro en sus manos. Vasos a los que Dios quiere llenar con su espíritu, como Él quiere, en la medida que Él quiere y con los dones que Él quiere. Pero, hermanos, ¿por qué es tan importante el concepto de arrepentimiento? Aquí está la respuesta importante. Porque el arrepentimiento es el tesoro más grande que Dios nos ha concedido a los seres humanos, ya que es lo único que permite solucionar el problema que separa al hombre de Dios, el pecado. El arrepentimiento es lo más grande que tenemos. Con el arrepentimiento viene el perdón y con el perdón viene la salvación. Para concluir, quisiera compartir con ustedes lo que arrepentimiento significa. En hebreo la palabra es teshuvah. Teshuvah, y es interesante hacer el análisis semántico de la definición de lo que arrepentimiento es, porque nos da luz a su importancia. Teshuvah significa, según la Biblia, 3 cosas, y todas ellas convergen en una sola: la salvación de la humanidad. Teshuvah significa primeramente responder. Cada vez que usted lee en el Antiguo Testamento que tal persona respondió, tal persona hizo teshuvah. Teshuvah es responder en el sentido de detenerse y darse la vuelta para responder al que te llama. En términos espirituales significa responder el llamado que Dios le hace a todo ser humano para que se detenga, reflexione, deponga su actitud de soberbia y de desobediencia ante Dios y se aparte del pecado. Arrepentimiento es eso, responder el llamado que Dios te hace todos los días, amigo y amigos que me escuchan, desde que tú te levantas, para que te vuelvas a Él. Teshuvah, hermano, también significa cambiar de dirección. Un cambio como para regresar o para volver al origen de donde saliste, por el hecho de reconocer con tu mente que el camino en el que estabas es un camino equivocado. Es justamente la alusión que hace Jeremías 6:16, que leímos al principio. Es lo que en el griego del Nuevo Testamento se expresa mediante el término metanoia. Metanoia, que literalmente significa cambio de mente. Y es que arrepentimiento implica, hermano, eso, un cambio de mente, una renovación de vuestra mente, no un cambio en tus sentimientos, porque cambio de sentimientos es remordimiento y el remordimiento no salva, pero el arrepentimiento sí. Significa reconocer con nuestra mente que seguir por cualquier otro camino que no sea Jesucristo está mal, es pecado y ofende a Dios. Y que entendemos que a Dios eso le duele. Y por entenderlo así, nos da dolor, nos contristamos y nos disponemos con la ayuda de Dios, de la oración, del ayuno y del Espíritu Santo a no volver a practicar nunca más el pecado. Cambiar de mente es eso, no lo hago más. Es haber renovado el entendimiento, como dice Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, cambio de mente, metanoia, arrepentimiento, porque es la única manera de comprobar cuál es la voluntad de Dios para ti
lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Bendito sea su nombre. Y por último, hermanos, arrepentimiento. Y esto es quizás lo más bello e importante. Porque el arrepentimiento es el mayor tesoro que tenemos los seres humanos. Arrepentimiento también significa nuevo comienzo. Dios quiere que reconozcamos nuestros pecados y nos arrepintamos, porque Él quiere borrarlos y perdonarnos para que comencemos una nueva vida junto a Él. Él quiere que seamos nuevas criaturas en Cristo, tal como lo expresa su palabra en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El arrepentimiento, hermanos, producirá en ti un nuevo comienzo. Dios borrará todos tus pecados, todos tus errores, no importa cuán feos sean. Y Dios nunca más se va a acordar de ellos. Como está escrito, yo soy el que borra tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Isaías 43:25. Ustedes saben, hermanos, que yo antes de venir a Cristo, yo era brujo. Yo hice pacto con el diablo. Yo pocas veces utilizo testimonios de mi vida, porque en la Biblia hay muchos acerca de Cristo y los apóstoles. Pero esta vez quiero, para aquellos que me escuchan, amigos y amigas, decirles ese testimonio. Yo era brujo. Yo hice pacto con Satanás. Pero un día, por estar en peligro de muerte, por haberme negado a darle mi vida literalmente al diablo, yo decidí detenerme en esta iglesia al escuchar la palabra de Dios. Y yo me arrodillé y reconocí delante de Dios que eso estaba malo, que me dolía haberlo hecho. Y le pedí y le dije que me arrepentía, que no lo volvería a hacer más y que me perdonara. Y Dios entró a mi corazón. No hay pecado que Dios no perdone, hermano. No hay pecado que Dios no perdone. Pero ¿sabe qué? Puede pasar con ustedes, si hoy acepta a Jesucristo, que le digan lo que a mí, mucha gente, y aún algunos hermanos dentro de la iglesia. Pero si Obed fue brujo, ¿cómo lo van a nombrar anciano? Ese es del diablo. Pero yo sé, hermano, que cuando dicen eso, no es la gente, es el diablo que me está queriendo a mí recordar mi pasado. ¿Y saben qué les digo yo? Diablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque a lo que hoy vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien murió y dio su vida por mí. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, hermanos. Pablo, que consentía en el asesinato de cristianos. Pedro, que lo maldijo y lo negó 3 veces. Dios les perdonó porque se arrepintieron. Y es lo que este mensaje de arrepentimiento trae para nosotros en esta mañana. Yo le voy a pedir que incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia hoy, en este momento, Dios, para ponernos delante de ti con corazón sincero, Señor, con corazón abierto. Padre Santo, mira a las personas que están en este lugar, hermanos, Señor. Padre, que quizás siguen aún, Dios, atados a alguna de estas cosas que tu palabra dice son obras de la carne. Yo te pido en el nombre de Jesús que a ellos, para que de verdad vengan tiempos de refrigerio de parte de ti y disfruten de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que ellos hoy, Dios mío, o en su casa, reconozcan que está mal, que lo reconozcan de verdad, Señor, y que se arrepientan delante de ti, para que tú les perdones, Dios, para que tengan hoy un nuevo comienzo. Y te quiero pedir también, Señor, por aquellos hermanos que quizás una vez, habiendo sido
de tu redil, Señor, por una u otra circunstancia se han apartado tuyo, Señor. Hermano, a ti te quiero decir que esta es la ocasión para que tú vuelvas a los caminos del Señor. No importa cuánto tiempo te hayas apartado de Dios. No importa cuántas cosas malas has hecho, aún sabiendo que a Dios le desagrada. Pero Dios, como en el caso de David, no se fija tanto en nuestros pecados, sino en la capacidad que tenemos para levantarnos con la ayuda de su fuerza. Permite, Señor, que hoy vengan a ti y renueven un compromiso de amor y de servicio, Padre. Permítele, Dios, la bendición de volverlos a tener como hermanos, sirviendo en nuestra iglesia. Y ahora, de manera muy especial, quiero hablarte a ti, amigo y amiga que me escuchas. Hoy es la oportunidad de que tú cambies verdaderamente, de que esos problemas que te agobian, probablemente aquellos pecados que en ocasiones hasta por ignorancia has hecho, o a veces aún queriéndolo, Dios quiere en esta mañana darte libertad verdadera, restaurar la unión con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Solamente Dios te pide una cosa en esta mañana: reconocer que has pecado contra Dios y arrepentirte y decirle: Señor, perdóname. Y Él te va a perdonar, te va a hacer una nueva criatura, te va a dar el propósito para el cual Él te creó. Y vas a ser verdaderamente feliz, verdaderamente victorioso y libre. Y lo mejor es que vas a ser de bendición para otros. En esta mañana yo quiero pedirle, si hay alguien acá que quiere comenzar una vida nueva hoy, comenzar el nuevo camino con Cristo, yo le pido que por favor, allí donde está, con valor, se levante y pase adelante. Queremos orar por usted. Nos queremos gozar. Y también en el cielo quiere gozarse los ángeles. Porque la Biblia dice que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. En esta mañana, si hubiese alguien que quisiera tener una relación personal con Cristo, comenzando hoy, yo te voy a pedir que donde estás pase adelante. Que nada impida que hoy tú establezcas un nuevo comienzo con Cristo. Pasa adelante en esta mañana, voy a dar tiempo. Si quieres pasar a tener una relación personal con Dios, yo te invito a que allí donde estás te levantes y bajes acá para orar por ti. En esta semana pasa para que de ahora en adelante, a partir de hoy, tú puedas tener una relación personal con Dios. Que nada impida en esta mañana venir a Cristo. Que nada impida que hoy tú pases a ser un hijo de Dios. Esperamos un minutito. Sabemos que es una lucha fuerte en ocasiones. Sabemos que es difícil esto en ocasiones. Pero Dios te quiere dar la salvación hoy. Dios bendiga al joven. Dios bendiga a la pareja joven. Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga a la señora que se aproxima. Este es un paso de valor y solo los valientes lo toman. Bendita sea tu hermana. Dios le bendiga. Hubiese alguien más que en esta mañana quiere venir a asumir un compromiso personal con el Señor. Pase adelante. Bendito el caballero que se acerca. Bendita la hermana que se acerca también en gestación. Hubiese alguien más. Unos segunditos más. Bendita sea la familia que viene allí, la mujer, mujeres jóvenes. Esas lágrimas el Señor las va a secar, las va a convertir en gozo, las va a convertir en alegría. Él cambia nuestro lamento en baile. Él tiene el poder para hacerlo. ¿Habrá alguien más en esta mañana? ¿Habrá alguien más en esta mañana? Bendito sea tu nombre, Señor. Siguen pasando jóvenes amados, en el tiempo perfecto para crecer en el conocimiento de Dios y servirle. ¿Habrá alguien más en esta mañana? ¿Qué impide venir a Cristo hoy?
¿Qué te impide venir al Señor en esta mañana? ¿Qué te impide hoy tener el valor de venir y tener una relación con aquel que creó el universo y la tierra y que te formó a ti desde el vientre de tu madre? Dios bendiga a todas las personas acá presentes. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Vamos a orar. Vamos a orar por estos hermanos que luego de hacer la oración van a formar parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. Repita conmigo esta oración. Amado amigo, amiga que está acá presente ahora, joven, adolescente, niño, repita conmigo de corazón delante de Dios. Señor Jesús, he escuchado tu palabra y en respuesta a ella, ahora vengo delante de ti para decirte que reconozco que he pecado contra ti, a veces hasta sin saberlo, Señor. Para decirte, Señor, que me arrepiento de mis pecados y para pedirte que me perdones y decirte que entres en mi corazón y de hoy en adelante seas el Señor y Rey de mi vida. Dame, Señor, del Espíritu Santo e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por estos hombres y mujeres, Dios, que hoy han decidido comenzar una nueva vida contigo, Dios. Ellos han respondido tu llamado, Señor. Ellos han respondido el llamado, Dios, y están dispuestos de hoy en adelante a no pecar más, a buscar refugio en ti, Señor, a buscar en ti la fortaleza, que tú seas su pan y su verdadera bebida, Señor, para que nunca más tengan sed de cualquier otra creencia. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido ahora que tú, Señor, seas trayendo liberación, Señor, que tú seas trayendo consuelo a ese corazón herido quizás, Señor, que tú seas, Padre Santo, rompiendo ahora cualquier maldición, brujería en sus vidas. Tú eres Dios y en ti está la fortaleza de los siglos. Levántales, Dios, como el águila. Permite que den testimonio de un cambio, Dios. No les abandones, Señor. Sé con ellos de día y de noche, Padre. Ayúdales, bendíceles, guárdales. Los encomendamos a ti, oh Dios, a la dispensación de tu amor y de tu misericordia, desde ahora hasta que tú vengas. Permítenos ser ahora para ellos hermanos y familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias por ellos, Dios. Amén y amén. Y antes de ir con los hermanos que están detrás de ustedes, quiero primero que todo felicitarles. Eso que ustedes están haciendo, yo lo hice hace 18 años. Y desde entonces he vivido la vida más feliz posible. Van a acompañar a los hermanos que los van a llevar a un sitio donde les van a dar una literatura. Pero antes de eso quiero pedirles que se volteen un momentico, porque la iglesia les quiere decir unas palabras bellísimas de gozo y de corazón. A la cuenta de 3, ¿qué les decimos a estos amados y hermanos ahora en esta mañana? 1, 2, 3. Bienvenidos a la familia de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos, amigos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.